Buenos días, mi nombre es Hermenegilda Beltrán Miranda. Soy estudiante de la carrera Relaciones Industriales en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en Campus Choloma, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de tarea estoy presentando este video para hacer saber sobre el tema el vitalismo, el problema de la vida. En ese momento vamos a saber qué es el vitalismo y qué es la filosofía de los vitalistas. El vitalismo dice que es una doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y una exaltación de la vida en toda su magnitud y todas sus consecuencias. También se define que el vitalismo es la reacción contra el racionalismo humano. Uno de los principales representantes fue Nietzsche. Según Nietzsche, la teoría filosófica se basaba en el estudio de la vida, la cual es controlada por una fuerza llamada alma. La vida es en realidad fundamentalmente y por ello hay que conocerla. También se conoce como la filosofía de la vida y esta vida se presenta en diferentes filósofos en dos sentidos. En el sentido biológico, atendiendo a las leyes de la naturaleza, y en el sentido histórico, considerando la existencia del ser humano en cuanto a vida. El vitalismo nace como una reacción en los varios movimientos revolucionistas sociales que se unieron en la mitad del siglo XIX. Es así como surgen dos corrientes del vitalismo filosófico. Aquella que defiende la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico y la otra es la que defiende la vida en un sentido histórico biográfico. La teoría del vitalismo se sostiene que entre el cuerpo entra la energía, es totalizar, armonizar y otorgar finalmente funciones sin que la vida no pueda ser argumentada. Los vitalistas eran filósofos que consiguen calificar la vida como una realidad principal. Según Nietzsche, discutía que lo primero que consiste la vida es en el impulso básico de querer vivir. Pero él alega que aparte de autoconservarse, todos los seres vivos necesitamos desarrollarnos. Es decir, desarrollarse, que significa querer ser más fuertes, más potentes y más ricos, en todos los sentidos. De manera que la vida, en su ausencia más propia, sería la voluntad de autosuperar. No solo de autoconservar, a esa voluntad de autosuperación se le llama voluntad de poder. La voluntad de potencia, bueno, en el sentido que define el concepto que Nietzsche tiene de la vida, cuando la define como voluntad de placer. Esa voluntad de poder es tendencia de aumentar la propia potencia en vez de permanecer en la misma, ya que tiene y en la que uno ya es. Esta idea ejemplifica en el compartimiento de los seres unicelulares que existen, tienden a absorber mucho más fundamental que existen, alimentos del que necesitan para su conservación, de modo que cuando han absorbido una cantidad que ya no pueden retener dentro de sus paredes celulares, ellos entonces se desintegran y dan lugar a otros seres. Este es un instinto que va más allá de la autoconservación, un instinto de propagarse y por tanto de elevar la especie. En un nivel teórico distinto, las doctrinas que Nietzsche se refiere por especificar lo que él piensa por la vida, lo que es la vida, están constituidas por las explicaciones hedonistas
y por un lado, y por el otro lado, por los eudemonistas, por otro lado del comportamiento humano. Cuando le preguntan por el sentido de la vida en las explicaciones hedonistas, Epicuro, por ejemplo, decía que el sentido de la vida humana es en la búsqueda del placer. En cambio, Aristóteles, en las teorías eudemonistas, decía que el sentido de la vida estaba en la búsqueda de la felicidad. Nietzsche le contesta a estos filósofos que para comprender lo que es vivir, o sea, qué clase de esfuerzo, qué clase de impulso es la vida, la respuesta que se le diera no tendría que valer solo para los seres humanos, sino que también tendría que ser válido para todos los seres vivos, porque nosotros tenemos en común eso con las plantas y los animales, en cuyo caso podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué tienen las plantas? ¿Por qué combaten entre sí los árboles de un bosque? ¿Por la felicidad o por el placer? No, combaten por la luz y por el crecimiento, o sea, por hacerse más fuertes, combaten por el poder, porque han luchado los seres humanos desde el principio primitivo hasta nuestros días, por lo mismo, por aumentar sus conocimientos, su dominio de la naturaleza y para dominar una tecnología que aumenta sus capacidades de acción y de superación. Por tanto, el motivo ha sido no el placer, no la felicidad, sino el poder. No obstante, es verdad que cuando produce un crecimiento y aumento de la propia potencia, se produce también el placer y también una felicidad. Pero no es la felicidad y el placer que se busca, sino el poder. Una persona vitalista sería aquella que exprese gran energía motivacional y alegría en la experiencia vital. Eso es todo mi aporte a este video. Muchas gracias. Nos vemos.